Seguimos aquí en Las Cosas Como Son, en esta edición navideña. Yo soy Jorge Rodríguez. Llegó el momento de hablar de economía porque, atención, el 2026 se va a iniciar con el Ejecutivo llevando al Tribunal Constitucional una demanda sobre las leyes que, al menos en teoría, aunque para muchos en la práctica, terminan atentando contra la sostenibilidad, el equilibrio fiscal de nuestro país. Al respecto vamos a conversar con Luis Miguel Castilla, economista. Luis Miguel, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Gracias, Jorge, por la entrevista. Muchísimas gracias. Se ha advertido que hay más de 200 leyes que han sido emitidas por el Congreso de la República en los últimos años que están afectando el equilibrio fiscal del país. ¿Cómo tomar esta advertencia que viene desde el Consejo Fiscal, que no es poca cosa? Hay que tomarla muy en serio porque si bien son recomendaciones no vinculantes, alerta sobre un problema real que es la pérdida de control sobre el manejo de la caja fiscal, que hoy día está más subordinada a móviles políticos que a conceptos técnicos. Entonces el Consejo Fiscal hace bien en alertar la iniciativa de gasto. Y no solamente eso, sino las perforaciones a los ingresos fiscales del Estado. Yo he escuchado con preocupación lo que han dicho y de hecho ellos hacen un escenario bastante negativo que ojalá no se materialice, que podríamos fácilmente duplicar los niveles de endeudamiento con respecto al producto en los próximos años. Hoy día se ubican en torno al 35%, un 70% del PBI, de no tomarse correctivos. Entonces, lo que anuncias que se va a interponer una acción de inconstitucionalidad al tribunal me parece muy positivo para que de una vez le cierren el caño al Congreso, porque ha sido producto de una interpretación muy laxa y cuestionada del tribunal que ha envalentonado a los congresistas a tener iniciativas que no le corresponden. Claro, la misma doctora Luz Pacheco aquí en RPP ha señalado que la ley, que es cierto, fue emitida desde el Tribunal Constitucional en octubre de 2022, se refería a un tema específico, ¿no? Un tema específico que no tiene nada que ver con esta suerte de festín, ¿no? De gasto que ha salido desde el Congreso de la República, reitero, con más de 200 leyes, al menos 101 leyes aprobadas por insistencia, ¿no? A pesar de que habían sido observadas por el Ejecutivo. Sí, bueno, yo no dudo de la preocupación de la presidenta del TC y saludo su apertura por efectivamente pronunciarse sobre una ley para que sea claro, pero los congresistas se han aprovechado, obviamente, de una interpretación un tanto difusa, media rara, para continuar en esta merma y en este debilitamiento de las finanzas públicas. Y acá creo que lo importante para que la gente entienda qué significa, digamos, la sostenibilidad fiscal. Es básicamente no gastar más de la cuenta, porque esa diferencia se financia con endeudamiento. Endeudamiento que puede ser más caro, no solamente para el fisco, sino para el sector privado. Esa es la famosa calificación crediticia de la que los economistas hablamos todo el tiempo. Y acá creo que es también fundamental que ese llamado que ha hecho la ministra de Economía recientemente, convocando con el presidente Gerí a un acuerdo fiscal que sea suscrito por los candidatos que lleguen a la segunda vuelta, pues lo practiquen desde ya, no esperar hasta la segunda vuelta, porque el gobierno actual ha venido promulgando sin observar muchas de estas leyes. El Consejo Fiscal, yo leí un comunicado que sacó recientemente que advierte sobre 18 leyes que en este gobierno han sido... En este corto tiempo del gobierno del presidente Gerí. En lo que lleva la administración de Gerí, han sido aprobadas sin siquiera ser observadas por el Ejecutivo. Y yo creo que es una señal contradictoria. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes de no hipotecar el futuro fiscal de nuestro país. Sin embargo, vamos a mirar también, Luis Miguel, el tema desde otra óptica, ¿correcto? Hay quienes pueden decir, a ver, estamos hablando aquí de leyes relacionadas a subirle el sueldo a jubilados, a permitir que trabajadores CAS puedan pasar a un régimen un poquito más adecuado y beneficioso. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la demanda de distintos sectores y precisamente eso que estábamos hablando, la sostenibilidad fiscal del país? Mira, yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio en todo, pero lo que hemos venido viendo es que se ha perdido ese equilibrio justamente tratando de dar leyes, digamos, que buscan esa equidad con los trabajadores del sector público, que es, digamos, legítimo el pedido, pero pongamos las cosas en dimensión. Una cosa es legislar para, digamos, hoy día, ¿cuánto es la pega laboral del sector público? 1 millón de personas.
1,5 millones de personas, frente a 33 millones de peruanos, digamos que no reciben nada a cambio. Acordémonos que los salarios de un maestro, de un médico, de un policía son importantísimos, pero eso se tiene que traducir en una mejora en la calidad de vida de los peruanos. Si uno, por ejemplo, ve la cantidad de plata que se ha gastado en los últimos años en educación, en salud, en seguridad, eso no ha venido de la mano de mejoras en los resultados y en la efectividad de ese gasto. Claro. Uno ve presupuestos que se han triplicado en el sector de educación, por ejemplo, y los logros de aprendizaje pues, se han deteriorado de los chicos que están en primaria. Entonces, si bien yo entiendo el hecho de que todos debemos anhelar a un mayor salario, los funcionarios públicos son medios para llegar a un fin, que es el ciudadano que reciba salud, educación, seguridad de calidad. Y eso creo que es lo que importa. Ahora se ha perdido cualquier noción, porque siempre han habido negociaciones de parte de jubilados y de parte de sindicatos, pero ahora esto se ha salido de las manos. De hecho, desde el gobierno de Castillo, Jorge, la negociación colectiva ha tomado un rol mucho más protagónico y ahora, en el año que estamos cerrando, los sindicatos vienen cerrando pliegos de reclamos. Pliegos que son muy costosos y finalmente eso, ¿de dónde sale? Sale la plata de todos los contribuyentes, tuya y mía, que pagamos impuestos, cuando consumimos pues cualquier cosa que paga IGB, pagamos un impuesto que va a pagar esa planilla inflada. Entonces yo creo que hay que darle lo que corresponda a quien corresponda, pero no podemos hacer de que todo el esfuerzo que el gobierno ha hecho en los últimos años se vaya pues a la borda, claro, por simplemente ceder a presiones de sindicatos y de trabajadores públicos sin que esto signifique mejora en la prestación de los servicios básicos. Hay que señalar, Luis Miguel, que esta advertencia, además del Consejo Fiscal, ha sido también presentada por el mismo BCR, ¿no? El mismo Banco Central de Reserva del Perú, a través del doctor Julio Velarde. No, sin duda, y eso que usualmente el Banco Central y su presidente son muy cautos claro, de no opinar en temas que no son de su estricta competencia. Yo recuerdo momentos en los cuales ellos nunca opinaban sobre temas fiscales y ahora lo hacen, y creo que eso muestra la magnitud del problema. Entonces, nuevamente, yo saludo estos esfuerzos de reconocer que hay un problema, pero hay que pasar del anuncio, de la retórica, a la práctica. El gobierno tiene que ponerse firme, porque lo contrario, un pronóstico complicado nos puede venir hacia el futuro. Si tuviéramos un desastre natural, una crisis externa, un terremoto, Dios nos libre, no tenemos ahorro público para hacer frente a esos siniestros. El gobierno se ha gastado todo su ahorro público. La deuda pública neta, que es la deuda total, quitándole los activos que tiene el Tesoro Público, ha aumentado 20 puntos porcentuales del PBI en los últimos 10 años. Entonces no tenemos capacidad de respuesta, como sí lo tuvimos en la época de la pandemia, gracias a un manejo disciplinado de las finanzas públicas que ojalá se recupere, y creo que esa es la principal agenda que el MEF tiene hacia el futuro, el nuevo MEF que asuma a partir del 28 de julio. Muy bien. Pasemos a otro tema, el tema Petroperú. La ministra de Economía, Denise Miralles, advierte que desde Petroperú no hay transparencia en la información y ha terminado por cambiar precisamente al presidente del directorio. Ahora es una mujer, la primera vez que una mujer ocupa ese cargo, pero más allá de ese detalle, ¿cómo manejar el tema Petroperú? Se habla de 17.000 millones de soles que desde 2022 le habría otorgado el Ejecutivo a Petroperú, y uno se pregunta, bueno, ¿han resultado beneficiosos esos 17.000 millones de soles, Luis Miguel? No han resultado beneficiosos, y de hecho la historia no acaba ahí, porque los problemas de Petroperú van a continuar a futuro. Ajá. Y en los próximos años pueden haber hasta 2 puntos del PBI. Estamos hablando de más de 20.000 millones de soles adicionales en juego de no tomarse las medidas correctivas que el gobierno ha venido tratando de implementar, pero sin éxito. Acordémonos, Jorge, que hace ya más de un año se sacó un decreto de urgencia poniendo ciertas pautas para poder sanear a la empresa estatal petrolera, reducción de personal, venta de activos no estratégicos, sí, un gestor privado. Nada de esto se ha hecho, y esto es un problema que se está repitiendo porque la falta de transparencia en el manejo de la empresa ha sido lo que ha hecho que pierda el grado de inversión que tenía, y ha hecho que los móviles políticos sean los que han primado. Entonces tenemos una empresa muy opaca,
la Junta de Accionistas está dominada por el MEF y si la presidenta de la Junta de Accionistas, que es la ministra de Economía, no tiene control sobre la gerencia y no le brindan la información, imagínate las personas que estamos fuera, cómo podemos imaginarnos que deben ser los manejos de ese tipo. Alegro Claro, que la ministra haya cambiado al directorio, pero hay que ver acciones más concretas. Tiene que comenzar a ejecutarse esas condiciones para siquiera pensar en algún tipo de apoyo adicional, pero creo que ya llegó la hora de ser un poco más agresivo en la propuesta. Se tiene que comenzar a vender activos que no son estratégicos, se tiene que tener un plan de reducción de costos de personal mucho más agresivo del planteado inicialmente y pensar en opciones, incluida una parcial privatización de la empresa, porque creo que ya no podemos seguir dándole plata y plata con un barril sin fondo. Claro. Pero cuando se habla de privatización, este término, ¿no? Privatización también genera, Luis Miguel, muchísima polémica, pero, opiniones encontradas. Mira, pero es que yo creo que hemos creado un mito porque Sedapal, que es una empresa pública que le da servicios de agua y saneamiento a Lima y el Callao, casi el 95% de su actividad lo hacen privados, a través de contratos de largo plazo, que son servicios que son tercerizados, y nadie digamos, se escandaliza de eso. Yo creo que hemos perdido esta digamos, diatriba en contra de la privatización, nos ha hecho perder, digamos, el foco de lo que tenemos que dar son servicios de calidad a la población. En el caso de Petroperú, que es una actividad de riesgo, no podemos seguir jugando, digamos, y timbiando el futuro del país con manejos que son, digamos, poco transparentes. Y no hay que tenerle miedo a cuestiones que no sirven. Si finalmente se hace el costo-beneficio y se hace toda la estructura de tal manera de reducir los pasivos lo máximo posible y tener una empresa que sea atractiva, que alguien le quiera comprar, activos que sean encapsulados y del apetito del sector privado, ¿por qué no? Es que de lo contrario vamos a seguir drenando recursos y una empresa pública no funciona como la empresa privada que ya hubiese quebrado en un proceso concursal hace rato. Entonces yo creo que hay que pensar en soluciones mucho más, digamos, radicales. De lo contrario vamos a hablar probablemente de acá a un año y va a ser el mismo cuento. Petroperú y los salvatajes que solicita el MEF y por un tema político pues se acaba dando. Muy bien, Luis Miguel, estamos entrando ya en unos días, ¿verdad?, a un año netamente electoral. ¿Cómo influye eso en la economía del Perú? Mira, Jorge, una cosa curiosa está pasando, que la economía parece que ha inoculado del tema político, porque estamos cerrando bien el año. Una inversión privada que crece más de 10%, la inflación controlada, un sol cada vez más fuerte, eso tiene sus bemoles ciertamente para algunos, los exportadores en particular, pero el empleo recuperándose, el empleo en el agro creciendo más de 20%, y creo que una campaña navideña que va a ser bastante positiva y rentable. Entonces, ¿cómo se explica todo eso cuando estamos, digamos, a vísperas de un proceso electoral? Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que no se han enfriado las expectativas empresariales y las empresas han seguido invirtiendo y apostando capital en nuestro país. Ahora, eso podría cambiar en función de los resultados, pero creo que tenemos la suerte de que parece que se ha normalizado un poco todo el tema político, no se anticipa un cambio radical del modelo económico y eso hace confiar a nuestros empresarios. Creo que la experiencia con Castillo ha sido muy importante para determinar, oye, si es que pudimos sobrevivir a Castillo, vamos a poder sobrevivir, digamos, a un gobierno antisistémico si fuese el caso. Entonces, creo que hay que aprovechar esos vientos de cola del mundo. El precio del cobre está altísimo, el precio del oro también, para justamente no conformarnos con un nivel de crecimiento de 3,5%, sino capaz de duplicarlo a futuro, porque es la única forma de llegar a la condición de vida que teníamos antes de la pandemia. Somos de los pocos países, Jorge, que todavía no recupera sus niveles de bienestar prepandemia, de los pocos en la región, y eso es inconcebible teniendo las oportunidades que tenemos para invertir y que esa inversión genere empleo de calidad y bienestar a la población. Incluso el OSR ha cambiado, ¿verdad?, su visión con relación al crecimiento de este 2025 y lo ha cambiado a nivel positivo. Entonces quiere decir que dentro de todo el Perú está creciendo a nivel macro,
Sí, ha aumentado una décima. Tampoco Exacto. hay que emocionarnos, digamos, Claro, entrar no es para hacer una fiesta. en euforia, ¿no? Pero claro, estamos en una región que crece poco. El Perú Sí, es claro. la tercera economía que más va a crecer este año, después de Argentina y Paraguay. Pero nuevamente, ¿cómo se traduce ese crecimiento en reducción de pobreza? La única forma de reducir la pobreza es acelerando la tasa de crecimiento, porque eso genera trabajo digno que la gente pide. Entonces, creo que no podemos caer en un conformismo de decir que crecemos a 3% y estamos ya bien. No, hay que aspirar a un crecimiento mucho más alto. Eso se logra con inversión privada, porque nuevamente tenemos brechas sociales que cubrir. Y cuando uno habla del tema fiscal, para justamente asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, la forma más directa de recaudar más es si la economía es mucho más dinámica y crece a tasas más elevadas. Entonces, creo que esto es un paquete que va, digamos, de la mano, y tenemos la oportunidad de pasar este proceso electoral. Ojalá que no sea traumático y que no ocurra la fuga de capitales que ocurrió la vez pasada. Estamos nosotros en Vidensa evaluando los 36 planes de gobierno que han sido colgados el día de ayer por el jurado de elecciones para ver su pertinencia, su claridad. Esto va a salir el fin de semana para, digamos, adelanto la primicia en un diario de circulación nacional, para ver qué nos plantean los políticos. ¿Es más populismo? ¿Son más medidas para digamos, la platea? O si efectivamente... Para la tribuna. Para la tribuna, perdón. O si es que efectivamente hay medidas efectivas para justamente capitalizar los vientos positivos y retomar, digamos, el rumbo de crecimiento más acelerado que mejore, digamos, la calidad de vida de los peruanos. Eso ojalá estamos evaluándolo, ya lo conversaremos más adelante. Definitivamente, porque más allá de las cifras macroeconómicas, Luis Miguel, necesitamos que los sectores más vulnerables no puedan sentir realmente que el dinero llega a sus bolsillos, ¿no? Eso es clave. Básico. Es clave porque eso da mucha mayor legitimidad a nuestro modelo económico, que muchas veces es vapuleado porque se dice que es muy excluyente de la mayoría. Y yo creo que lo que ha sido excluyente ha sido lo que ha atizado esta sensación de no beneficiar a todos, es un Estado que no ayuda. Los presupuestos nuevamente se han aumentado un montón, pero eso no se traduce pues en bienestar para la gente. Sí, claro, entonces, con mucha razón, muchos se sienten pues totalmente ajenos al crecimiento económico. Pero nuevamente reitero, si no, la economía no crece, no se genera empleo, no se pagan mayores salarios, y estamos en una situación de precariedad que estamos recién saliendo poco a poco, pero falta ponerle mucho más acelerador, digamos, a la máquina Perú, al tren que se llama Perú, para justamente lograr que no haya ese sentido de yo me siento relegado del progreso económico. Ojalá que las propuestas apunten hacia ello y no el populismo que nos tienen acostumbrados, y que esta elección depende de cómo votemos, nos informemos bien, y creo que el rol de ustedes y de otras entidades es clave para tener pues un votante informado y nuevamente no lamentarnos de las elecciones que tenemos, que son finalmente las nuestras. Nos quedamos con ese mensaje, Luis Miguel. Muchísimas gracias y una feliz Navidad. Feliz Navidad. Luis Miguel Castilla, economista, con nosotros aquí en esta edición navideña de Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, hasta aquí te acompaño en el programa. Una linda Navidad en familia, que Dios nos bendiga siempre, y hay que confiar en que sí podemos lograr un país mejor, un Perú con un gran futuro. Linda Navidad. Chau, chau.